Bueno, sin mucho preámbulo, ya nos conocimos el miércoles. Vamos a avanzar con el material de cátedra, nos queda un montón por ver. Vamos a ir un poquito más rápido, hay temas que son un poquito más ágiles, más fáciles. Así que, bueno, si tienen abierto el PDF, creo que habíamos quedado en estimación de población intercensal. Esperen que sigo admitiendo algunos que van ingresando. Ya les digo, a ver. Página 12. A ver. Sí, en la página 12. Proyección de la población estimada de un país en un periodo intercensal. Ahí estamos. Bueno, no, básicamente aquí lo que decíamos conceptualmente es que los censos poblacionales, y más en Argentina, se hacen cada 10 años y, bueno, claramente la utilidad de la información de un censo es inagotable, es muy importante la información que de ahí se obtiene, sobre todo para delinear políticas públicas. Pero es claro que una persona no puede esperar 10 años para que la información se actualice. Con lo cual, lo que aplica el INDEC es procedimientos estadísticos y lo que hace es proyectar, en este caso, la población para el 2018. Entonces, como habíamos visto, ¿qué hace? El cociente entre la población 2010, que es la última fehacientemente conocida por el último censo que se realizó, dividido la población 2001, a la 1 sobre 9, ahí obtenía la proyección anual. ¿Sí? Lo eleva a la 8, ¿sí? Para llevarlo del 2010 al 2018, y restamos 1, multiplicamos por 100 y eso nos va a dar la población argentina proyectada al 2018, que en el caso de análisis sobre el final de este punto, bueno, ahí están los números, da 43.888.610. Por supuesto, es una proyección, ¿sí? Y bueno, de esta manera se resuelve. Bien, el punto 2.3, a ver quién se anima a leer, como hacíamos el otro día, así no está solamente mi voz durante toda la clase. Esperen que sigo admitiendo algunos que entran. Sí, yo tengo que dejar 1 menos 10. Así que hoy no llegamos hasta la 1, vamos a llegar hasta 1 menos 10. Les voy a robar esos 10 minutitos. Pero no, si llevamos buen ritmo, creo que vamos a llegar a ver a los temas. Bueno, ¿quién se ofrece como locutor? A ver. Che, pero de a uno, ¿eh? Tampoco se agolpen todos para leer. Hola, ¿están ahí? Bueno, ¿quién no está ahí? Brian. Bueno, gracias por contestar. ¿Te animás a leer, Brian? Dale. Muchas gracias. Estoy medio difónico, inclusive. Dale. Estadio, estadio. Está bien.
Bueno, ahí te interrumpo un cachito, Brian. Bueno, ahí como Brian decía, son 5 estadios, ¿sí? Que nosotros esto lo tenemos graficado, si ustedes lo quieren ver, en la página 14, creo que es, ¿saben? En la página 14, ¿sí? Bueno, básicamente esos 5 estadios aparecen como fase 1, 2, 3, 4 y 5. Lo ven ahí en el gráfico, ¿verdad? Bajo el título de modelo de transición demográfica. Bueno, como bien nos decía Brian, esto es una explicación de cómo fue desarrollándose la cuestión demográfica a nivel mundial en los últimos 200 años. El primer punto sería el régimen demográfico tradicional, que sería la fase 1, ¿sí? Con una alta tasa de natalidad, ¿sí? Y una tasa de mortalidad. Tiene que se me trancó el gráfico. Ahí está. O sea, tanto la tasa de natalidad como la tasa de mortalidad son altas. Y, y bueno, hay muchos nacimientos, pero también hay muchas muertes. Y esto tiene que ver con el devenir de la historia en el mundo, ¿sí? Donde hubo, no sé, desde sismos, terremotos, guerras, no sé, tsunamis, bueno, una serie de cuestiones que, si bien fueron acompañando a una alta tasa de natalidad, también lo fueron con una alta tasa de mortalidad. Luego pasa a una segunda fase, donde empieza lo que es la transición demográfica, donde la tasa de natalidad ahí va a estar alta, no sé si lo ven en el gráfico, ¿sí? Ustedes tienen en celeste la tasa de natalidad y en negro la tasa de mortalidad, ¿sí? Y debajo la población, cómo va evolucionando en función de estas tasas. En la fase 1 las dos tasas son altas. En la fase 2 la tasa de natalidad sigue alta, pero cae en forma sostenida la tasa de mortalidad, con lo cual la población aumenta. ¿Lo ven en la fase 2? Sí, En la sí, sí. fase 3 la tasa de natalidad empieza a decrecer, sigue decreciendo pero a un menor ritmo la tasa de mortalidad, con lo cual la población sigue en crecimiento pero a una tasa menor, hasta que llega a la fase 4, que llega al punto máximo, ¿sí? Donde la tasa de natalidad decrece y la tasa de mortalidad también decrece a un ritmo menor hasta que sobre el final de la fase 4 se igualan, para pasar a la fase 5, donde empieza a decrecer la población total, ya que la tasa de natalidad empieza a ser sensiblemente menor que la tasa de mortalidad. ¿Lo ven en el gráfico, chicos? Buen día, profesor. Estaríamos en la fase 3 nosotros, ¿no? Argentina. ¿Cómo? Estaríamos en la fase 3. Eh, sí, sí. Espérate que se me atranca el gráfico, che, qué cosa. Yo tengo buena señal, pero es un problema del PDF, por lo que veo. Vuélvalo a cargar, profe, también me suele pasar lo mismo a mí. Sí, ¿no? Está trancado. Sí, sí, es la aplicación que anda. A veces no. Aguárdame un minuto, a ver.
Bueno, a ver ahí si funciona mejor. Igual salió de la página. A ver, estábamos en la 14, ¿verdad? El gráfico de la página 14. Sí. A ver, había una pregunta. Ya me perdí. Me preguntaban. Estábamos en la fase No, 3. Brian estaba leyendo, pero Brian no preguntaste. Hubo alguien que preguntó algo. A ver. ¿Cómo le va, profesor? Buen día. No, solamente aclaré que estábamos en la fase 3 nosotros. José Luis, ¿verdad? Sí, sí. Sí, José Luis. Sí, si uno observa el gráfico, en fase 3, ¿sí? Empieza a decrecer la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad decrece también, pero a un ritmo menor. Con lo cual la población sigue aumentando, pero ya a una tasa más baja. Sí, exactamente. Ahí estamos. Lo que ocurre es que, o sea, Argentina está en esta fase avanzada. Argentina tuvo históricamente una baja fecundidad o una baja, esperen que sigo admitiendo algunos, o una baja tasa de natalidad, ¿sí? Y bueno, y eso acompañado también por una reducción en la mortalidad, por eso que decrece el ritmo de crecimiento tanto de una tasa como la otra. Y bueno, eso a qué lleva en definitiva también, más allá de llegar más rápido al punto máximo, que también genera lo que es un envejecimiento en la población, ¿sí? Cosa que se viene observando hace unas décadas ya en Argentina. Que ahora lo vamos a ver en el próximo punto cuando hablemos del bono demográfico. Bien, bueno, analizado este gráfico, que en definitiva lo que hace es referenciar la tasa de natalidad con la de mortalidad y cómo impactan el crecimiento poblacional. Entonces, es por eso, y están reseñadas las 5 fases. Bono demográfico. Bueno, seguimos con la lectura, Brian. Vamos. Bien, muy bien. Bueno, no, espérate un poquito, vamos a hacer alguna consideración y pasamos al punto 3. Bueno, recuerden que esperen que voy a volver a abrir la cámara, si me ven. La cuestión acá tiene que ver con que ustedes, habíamos analizado con ustedes el miércoles pasado, que los efectos de la medición estadística y estos temas poblacionales, es importante la distinción que se da dentro de la población total, que se segrega en 2 claros componentes, es la población económicamente activa y la población económicamente pasiva.
Y acá hay que distinguir dos cuestiones. La población económicamente activa es la que está en condiciones de trabajar y por ende de aportar. Y la población económicamente pasiva es la que no estaría en condiciones de trabajar y por ende no va a aportar. Y es más, requiere de, no digo de asistencia, sino que requiere de una inversión de fondos previsionales. ¿Por qué? Bueno, porque una persona que aportó durante 30 años, llegó a los 65 años de edad y se jubiló, es claro que no sigue aportando, sino que además va a cobrar una jubilación. Y así debe ser y así corresponde. Que sea, para eso hizo su aporte durante 30 años. El problema nuestro está en que en realidad estamos en época, en etapa, como recién leía Brian, de bono demográfico. ¿Qué significa eso? Que hay más gente en condiciones de trabajar, o sea, más población activa que pasiva. Lo que ocurre es que mucha de esa población económicamente activa que debería estar aportando no lo está porque hay una gran informalidad. Entonces, si cada 10 personas que están en la PEA hay 4 aportando y 6 que no, ¿sí? O sea, hay un 40% de población que está registrada y que está haciendo sus aportes, ahí es donde se descalza la cuenta en Argentina, ahí es donde nuestro número se complica. Pero a nivel poblacional estamos en etapa de bono demográfico, que de acuerdo a la proyección que hace el INDEC, 2033, 2035 para algunos economistas, que hacen una cuenta un poco más afinada, dicen que puede llegar hasta el 2040 esa situación de bono demográfico. Pero bueno, es parte de nuestra realidad. Si lo podemos o no aprovechar en función también de la alta informalidad que tiene nuestro mercado interno y nuestro mercado de trabajo. Bueno, el punto siguiente, para no ser tan extensa la lectura, vamos a ir, yo se lo voy a ir explicando, que no es tan difícil. Nosotros acá decimos que quien se ocupa de la medición de los guarismos, que en el 90% tienen aplicación en la coyuntura económica y el análisis de la coyuntura económica, habíamos dicho que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que es un organismo público que depende del Ministerio de Economía, de Nación, que hay un proyecto de ley para que se independice, para que sea autárquico como el Banco Central, y que el jefe del directorio del INDEC no sea el ministro de Economía, sino que tenga autarquía. Pero bueno, es un proyecto que está hace años y todavía no ha tomado forma y no sé si tiene o no estado parlamentario, pero tampoco he escuchado que se vaya a tratar ni a aprobar, al menos en el corto o mediano plazo. Más allá de eso, entre todas las mediciones que hace el INDEC, poblacionales, de índices de precios, de mercado interno, mercado de factores o mercado de trabajo, pobreza, indigencia, censo económico, bueno, etcétera, etcétera. Lo que vamos a hablar un ratito ahora es de la medición que hace el INDEC respecto del mercado de trabajo. Y nosotros, a ver, conceptualmente decimos que las familias son oferentes de su potencial laboral, las familias ofrecen trabajo y las empresas demandan ese trabajo. O sea, las familias son vendedoras de trabajo y las empresas son compradoras de trabajo. ¿Sí? Entonces, si hay oferentes de trabajo, hay demandantes de trabajo, hay una mercancía que es el trabajo y hay un precio para esa mercancía que es el salario, claramente con esos 4 elementos se configura un mercado de trabajo. Ahora bien, la medición dentro de ese mercado de trabajo o mercado de factores, como aparece en la mayoría de los textos, como dijimos hace 2 minutos, está a cargo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Conceptualmente decimos que si la oferta de trabajo es mayor a la demanda de trabajo, ¿sí?, se genera una situación de desempleo. O sea, si hay mucha más gente queriendo trabajar que puestos de trabajo, hay mucha más gente queriendo vender su potencial laboral y hay menos compradores de ese potencial laboral, supónganse, hay 100, en una comunidad X hay 100 personas dispuestas a trabajar
y en edad de trabajar, y hay 80 puestos de trabajo, claramente va a haber desempleo. Va a haber 20 personas que no van a encontrar su puesto de trabajo. Si la oferta de trabajo se iguala con la demanda de trabajo, ahí vamos a decir que hay una situación de pleno empleo. Todo aquel que necesita un trabajador lo encuentra y todo aquel que necesita un trabajo lo encuentra. Y la situación de sobreempleo, ahí se va a configurar cuando la oferta de trabajo es menor que la demanda de trabajo. O sea, hay más puestos de trabajo que trabajadores dispuestos a trabajar. ¿Sí? Claramente, en una situación de sobreempleo, los salarios tienden al alza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un empresario que quiere tomar un trabajador, como escasea el factor trabajo, tiene que pagar mayores salarios para poder conseguir una persona que trabaje para él. Y viceversa, en situaciones de desempleo, es al revés. Los que compiten bajando su pretensión salarial son los trabajadores, porque escasean los puestos de trabajo y no los trabajadores. Por eso es que en los textos van a encontrar que en situación de desempleo los salarios tienden a la baja y en situación de sobreempleo los salarios tienden a la alza. Bien, hay una variante que ustedes van a encontrar en el material que es el subempleo. El prefijo sub significa por debajo. El subempleado es una persona que trabaja por debajo. ¿Por debajo de qué? Por ejemplo, por debajo de la cantidad de horas que puede trabajar. Vamos a suponer que mi único trabajo es dar estas clases en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Lomas de Zamora, con ustedes en la cátedra de Coyuntura Económica. Ese es mi único trabajo. Yo trabajo, supónganse, 3 horas por semana. La pregunta es, ¿estoy desempleado? La respuesta claramente es no. Tengo un trabajo registrado, percibo un salario. Si puedo vivir o no con 3 horas de cátedra, bueno, es otra historia. Pero yo no estoy desempleado. Claramente estoy subempleado, si este fuera mi único trabajo. ¿Por qué? Porque estoy empleado debajo de la cantidad de horas que yo podría estar empleado. Yo podría trabajar 8 horas por día y estoy trabajando 3 horas por semana. Entonces, es una forma de subempleo. Esto para la medición estadística. Ahora, en la doctrina económica, en los textos de economía, se le agrega que no es solamente por debajo de la cantidad de horas, sino que también puede darse la situación en que se esté trabajando por debajo de las aptitudes y las capacidades que yo tengo y la formación que yo tengo. Ejemplo, el ingeniero civil que trabaja atendiendo un kiosco. ¿Está desempleado? No, pero claramente está empleado en un trabajo que requiere mucho menos conocimiento o muchas menos aptitudes que las que tiene, porque una cosa es una persona sin ningún tipo de formación que trabaja en un kiosco o una persona que tiene un título universitario que trabaja en un kiosco. No es que esté mal, todo trabajo dignifica a la persona, sea cual fuere, pero claramente, si yo soy profesor de geografía y trabajo como auxiliar en la escuela como portero, como que estoy desaprovechado, como que estoy empleado por debajo de lo que podría estar. ¿Sí? Bueno, eso es lo que indican los textos. Pero como es muy difícil de medir eso, lo que hace el organismo estadístico, el INDEC, es tomar claramente en función de las horas nada más. Bien, luego decimos que la población total se divide en población económicamente activa y población económicamente pasiva. ¿Y para qué hacemos esa distinción? Para hacer la medición, porque nosotros ¿qué queremos saber respecto al mercado de trabajo? ¿Cuántos están trabajando y cuántos no? Pero del total, sí. O yo quiero saber cuántos están trabajando de los que tendrían que estar trabajando. Porque que un nene de 4 años o un abuelito de 92 no esté trabajando, la verdad que no me preocupa demasiado. Porque tanto el nene de 4 como el abuelo de 92 se entiende que no deben de estar trabajando. El problema lo voy a tener cuando yo tengo uno de 44 años que no está trabajando y que es padre de familia. ¿Sí? Ahí voy a tener un problema y tiene 3 hijos. ¿Sí? ¿Me van escuchando? ¿Me van siguiendo hasta acá? Bueno, no, pregunto porque por ahí el miércoles se cortaba tanto. Okay. Vieron que como es que dice el dicho, el que se quema con zapallo después sopla la sandía, ¿no?
como el miércoles pasado se cortaba tanto, ahora como se queda tanto silencio, digo, a ver si se cortó. Bueno, listo, entonces la conexión es estable hoy. Sí, acá en realidad el miércoles en el estudio tengo un internet más austera y bueno, por ahí para el laburo del estudio anda bárbaro, pero para conferencias se corta. Y bueno, hoy sábado estoy en mi casa y acá tengo fibra óptica que la verdad que vuela, anda mucho mejor. Bueno, bien. Lo que no quita que el miércoles que viene nos veamos otra vez desde el estudio, en función de cómo ande con los horarios, vamos a ver. Pero siempre si puedo desde acá es mejor la conexión. Bueno, nada. ¿Me entienden? O sea, yo quiero saber cuánta gente está trabajando, bárbaro, pero le agregamos una cuestión más, de los que tienen que estar trabajando. Por eso hacemos esta distinción de la población total, dividimos en activa y pasiva. ¿Cuál es la población económicamente activa? La que tiene que estar trabajando. ¿Cuál es? Aquellos hombres y mujeres que están en el intervalo que va entre los 16 y los 60, 65 años. Debajo de los 16 años hay una ley, no me acuerdo si es 23.690 o 26.390, que es del año 2008, que es la ley de prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente, que prohíbe que los niños trabajen. ¿Sí? Y admite que los niños trabajen entre los 16 y los 18, después de los 18 por supuesto que sí, es más, después de los 18 se someten a la ley de contrato de trabajo, que es la ley 2744 que ustedes ya conocen, que han cursado derecho laboral, seguramente, o derecho del trabajo, y cualquier persona de 18 años o más trabaja y se somete a la 2744. Ahora, ¿un chico de 16 puede trabajar? Sí. ¿Uno de 14 puede trabajar? Y en realidad no. ¿Uno de 9? No. Si tiene hasta 16, se dice que no debe trabajar. Entre 16 y 18 puede trabajar, y 18 en adelante, por supuesto que sí. Entre 16 y 18, esta ley que prohíbe el trabajo infantil y protege el trabajo adolescente, dice que el chico puede trabajar si tiene más de 16 y menos de 18, pero en un trabajo en una empresa familiar, ayudándole al padre en la ferretería, o ayudándole a la madre en la peluquería, o con un tío que trabaja, que es arquitecto, y entonces va al estudio y le ayuda en el estudio de arquitectura, no importa. Trabajo, digamos, de tipo empresa familiar, diurno, o sea, de día, que además de eso no trabaje con materiales insalubres, con plomo, con reactivos, con rayos, con eso no, y fundamentalmente que garantice la escolaridad. O sea, si yo trabajo en la ferretería de mi tío 2 horas a la mañana y 2 horas a la tarde, y a raíz de eso no puedo ir a la escuela, ahí no. Yo puedo trabajar en la ferretería de mi tío, tengo 17 años, no hay ningún problema, voy a la mañana y a la tarde estudio. O voy a la tarde y a la mañana estudio. ¿Sí? Pero tiene que estar garantizada la escolaridad, tiene que ser un trabajo de día, no insalubre y preferentemente en empresas de tipo familiar. O sea, la ley está claramente orientada a proteger el trabajo adolescente, no a prohibirlo. Sí prohíbe el trabajo de niños. Los niños, dice la ley, la Convención de los Derechos del Niño en el Mundo, que el niño debe estudiar y jugar. Bien, todos los que están por debajo de 16 o todos los que están por arriba de 60 a 65 son población económicamente pasiva. ¿Por qué 60 a 65? Bueno, 60 porque la mujer se jubila a esa edad y 65 porque el hombre se jubila a esa edad. Más allá de que hay regímenes especiales de actividades, docentes, policías, no sé, los que trabajan haciendo radiografía, los técnicos en radiología, que porque por las características, o los que trabajan con hidrocarburos, por las características propias de la actividad, se puede jubilar antes. Pero digamos que el régimen general marca 60-65. Por eso acá lo que importa es medir cuántos están trabajando de los que están dentro de la PEA. Los que están dentro de la PEA van a ser los que están en condiciones de trabajar. ¿Sí? Bien, entonces, medir que un chico de 8 años no está trabajando no tiene sentido, porque no debe estar trabajando. O medir que una señora de 83 está trabajando no tiene sentido, porque no debería estar trabajando. ¿Sí? Entonces, lo que importa es el intervalo de la PEA. Entonces, la relación entre la PEA y la PEP respecto
de la población total nos va a dar el nivel de actividad. ¿Sí? Ahora vamos a verlo rápidamente porque hay algún caso resuelto. Vamos a ir a las fórmulas. Y luego, la relación entre los que están trabajando respecto de la PEA nos va a dar la tasa de empleo y 1 menos la de empleo nos va a dar la tasa de desempleo. De esta manera se llegan a establecer los guarismos importantes que ustedes escuchan, que cada 3 meses publica el INDEC con 4 informes trimestrales. El último que está en este material es el último disponible que encontramos en la cátedra y que pudimos actualizar para este curso. Bien, yo para no leer todo esto. La población, vamos a la página 17, después lo leen ustedes, es muy simple, pero tiene que ver con lo que les acabo de explicar. Bueno, ahí tenemos la tasa de actividad, ¿sí? Que es la población económicamente activa sobre la población total por 100. La tasa de desempleo, que va a ser la cantidad de desempleados sobre la PEA, no sobre la población total, sobre la PEA, o sea, la relación, los que están sin trabajo respecto de los que deben de estar trabajando por 100. Eso me da la tasa de desempleo. La de subempleo van a ser los desempleados sobre la PEA por 100. La tasa de empleo va a ser los que están empleados sobre la PEA por 100. Bueno, si yo digo que una persona que tiene que estar trabajando o no está trabajando, y la suma de los que están trabajando más los que no están trabajando respecto de los que deben estar trabajando me da el 100%, entonces la tasa de empleo más la tasa de desempleo es el 100%. 1 o 100 menos la tasa de empleo me va a dar la tasa de desempleo y 100 menos la tasa de desempleo me va a dar la tasa de empleo. Acuérdense, tasa es tanto por 1. Acá está medio mezclado por lo que veo, pero se entiende. Tasa es tanto por 1 y porcentaje es tanto por ciento. Entonces yo la tasa la multiplico por 100, la llevo a porcentaje. ¿Sí? Bien. Eso lo han visto en financiera seguramente. Bien. Antes de ir a la medición, en el caso nuestro, sí, que ahora viene, creo que hay un caso resuelto. Sí, vamos a ver el caso resuelto y vamos a ver la medición del índice. Pero antes les quiero aclarar que cuando hablamos de desempleo, seguramente ustedes lo han visto esto. En macro. Hablamos de 4 tipos de desempleo. Un desempleo voluntario, un desempleo friccional, un desempleo coyuntural y un desempleo estructural. Rápidamente, desempleo voluntario es aquel trabajador que no trabaja por decisión propia. Vamos a suponer, yo estoy estudiando ciencias económicas y heredé un edificio con 20 departamentos que los tengo alquilados. Y cobro todos los meses la renta de esos 20 alquileres, ¿sí? Con lo cual yo puedo estudiar y no trabajo. Y tengo 21 años. Toda una suposición. Por supuesto, no tengo ni los 20 departamentos, ni el edificio, ni 21 años, pero es una suposición. Con lo cual yo estoy en la PEA, estoy en condiciones de trabajar, y no estoy trabajando porque estoy estudiando. ¿Está mal? No, está bárbaro. Y puedo vivir, y sí, si cobro los 20 alquileres del edificio que heredé. Sería bárbaro, no es mi situación, pero sería bárbaro. Ni el edificio ni la edad. Pero bueno, tengo unos años más y el edificio todavía no lo heredé. Pero quiero decir, yo estaría en una situación en la que puedo subsistir estando en condiciones de trabajar, pero sin trabajar. O el caso de alguno de ustedes, si es el que voy a describir, aprovechenlo. En la casa de ustedes le dicen, mira, en vez de trabajar y estudiar solamente, metele pata, recibite, nosotros en casa te bancamos. Bueno, ustedes son desempleados porque están estudiando, pero son desempleados voluntarios, por propia voluntad, porque pueden vivir, subsistir sin trabajar, aunque estén en condiciones y en edad de poder trabajar. ¿Sí? Eso es desempleo voluntario. ¿Preocupa la estadística? Y no, la verdad que no preocupa. Después está el friccional o un desempleo que también lo pueden encontrar como transitorio. El desempleo friccional o transitorio tiene que ver con ese intervalo en el que yo estoy desempleado porque dejé un trabajo y estoy empezando en otro. ¿Sí? Vamos a suponer, yo estoy en un proyecto para abrir un consultorio odontológico con mi primo porque somos los 2 odontólogos. Y yo este mes trabajaba en la ferretería de mi tío y dejé de trabajar porque ahora en octubre o en noviembre o en diciembre abrimos el consultorio porque nos recibimos de odontólogos. Bueno, de ahora que renuncié a la ferretería hasta que empiezo con el consultorio soy desempleado.
¿Desempleo qué es? Un desempleo friccional o transitorio, que en este caso también sería voluntario. ¿Por qué? Bueno, porque es momentáneo, es por un intervalo de tiempo que yo dejé un trabajo y comienzo con otro. Luego está el coyuntural, ejemplo clásico, que en los libros mucho no hay de esto porque todavía no estaban los libros, no estaba la pandemia cuando se escribieron la mayoría de los textos de economía, pero bueno, la pandemia. Hubo que cerrar hoteles, hubo que cerrar restaurantes durante la cuarentena. Y bueno, muchas personas quedaron sin trabajo. Cobraron el IFE, no lo cobraron, cobraron la ayuda, eso es otra historia, ¿eh? Pero quiero decir, gente que quedó sin empleo, por ende no aportando y además teniendo que ser asistida. Todos lo conocemos a esto, por el simple hecho de haber vivido en el mundo y en Argentina durante estos últimos 2 años. Bueno, es una cuestión coyuntural, una cuestión del momento, no es para siempre la pandemia. ¿Sí? Entonces, en algún momento, cuando esto empieza a revertirse, yo que era mozo en un restaurante, bueno, podré volver a trabajar de mozo. O yo que era encargado de mantenimiento en un hotel, podré volver al hotel a hacer mantenimiento, porque el hotel reabrió. Eso es coyuntural, es por la coyuntura económica, es por lo que está pasando en este momento. Y luego está el desempleo, el más difícil de todos, que es el desempleo estructural, que es el que produce el sistema, que tiene que ver con atraso tecnológico. Vamos a suponer, yo fabrico máquinas de escribir, Olivetti, o reparo, no sé, máquinas de escribir. Entonces, es claro que si yo no me actualizo y no me reconvierto a reparar PC o a reparar impresoras, a chorro de tinta o con toner, con una tecnología más avanzada, es lógico que yo con la máquina de escribir voy a quedar fuera del mercado de trabajo. Es lógico. Y ya ahí la cuestión es más difícil, porque no es ni voluntario, ni friccional, ni momentáneo. Es para siempre. Y si yo no me reconvierto y no me capacito, voy a quedar fuera del mercado de trabajo. Bueno, eso es, entre otras cosas, rápidamente, que ustedes seguramente ya lo han visto, los 4 tipos de desempleo que tomamos y que analizamos para dar esta explicación. Antes de ir al informe del INDEC, vamos al caso de la página 21, un caso práctico resuelto. ¿Están ahí, verdad? ¿Sí? Bueno, el Instituto de Estadística de la República, XX, tiene a cargo la medición, entre otras, de las variables del mercado de trabajo. La encuesta permanente que lleva adelante para el bimestre enero-febrero de 2020 arrojó los siguientes guarismos. Es una república imaginaria, por supuesto, es para hacer un caso práctico con números simples y fáciles y redondear lo que vimos conceptualmente con números para que se entienda. En esta República XX viven 100.000 personas. 60.000 componen la PA. 60.000 están en condiciones de poder trabajar. 40.000 componen la PEP. ¿Sí? Población económicamente activa 60.000, población económicamente pasiva 40.000. O sea, jubilados y niños 40.000 y gente en edad de trabajar 60.000. Total 100.000. Los que están trabajando son 50.000. ¿Sí? Los que tendrían que estar trabajando, pero no lo están, son 10.000. 50.000 que están trabajando, más 10.000 que tendrían que estar trabajando y no lo están, suman 60.000, que conforman la población económicamente activa. ¿Vamos? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Bueno, pero hay 42.000 que están trabajando entre 35 y 48 horas por semana y 8.000 personas que trabajan menos de 35 horas por semana. Entonces nos dice, bueno, ¿cuál es la tasa de actividad? La tasa de actividad va a ser el 60%. ¿Qué es el 60%? Bueno, de los 100.000 que viven, 60%, que son 60.000, tienen que estar trabajando. Esa es la tasa de actividad. La tasa acá no la pide. La de inactividad, ¿cuál sería? El 40%, que son 40.000 respecto de 100.000. Los 40.000 que confunden la PEP respecto de los 100.000, que es la población total. ¿Sí? Bien, ¿la tasa de empleo cuánto es? Bueno, los 50.000 que están trabajando sobre, no la población total, sobre la PEA. Porque yo quiero saber cuántos están trabajando respecto de los que tienen que estar trabajando. En este caso me da un 83,33%. Y la tasa de desempleo, ¿qué va a ser? 100 menos 83,33 o
1 menos 0,8333 periódico puro, o sea, 16,67% de desempleo. ¿Sí? ¿Se entiende? Hay 100.000 que viven en este país, 60.000 que tienen que estar trabajando, de los cuales hay 50.000 trabajando y 10.000 que no, con lo cual el 83,33% de la PEA está trabajando y el 16,67% de la PEA no está trabajando. Y la PEP no tiene que trabajar, así que no me preocupa. ¿Sí? Y además, en este caso, hay 8.000 que trabajan menos de 35 horas por semana, que para la estadística, para el INDEC, son subempleados. O sea, hay 13,33% de subempleo. O sea, gente que está trabajando, pero que está trabajando menos de las horas que podría trabajar. Entonces, para el organismo estadístico y para el ministro de Economía y para la República XX, ¿cuál va a ser el problema? Y bueno, el problema va a ser el 16,67% de desempleo, que es gente que tiene que estar trabajando, que no lo está y que seguramente hay que asistir, más un 13,33% de gente que, si bien no está desempleada, pero está empleada y trabajando pocas horas. ¿Se entiende? Y se entiende que esa gente que está trabajando, además, puede estar buscando un nuevo trabajo. Ahí van a encontrar que son población ocupada demandante o población subocupada demandante. O sea, por ejemplo, una persona, como yo les decía, yo trabajo 3 horas por semana dando clase de esta materia. Y estoy buscando un nuevo trabajo, con lo cual yo sería una población subocupada demandante. Demandante que de nuevo trabajo, porque lo que tengo no me alcanza. Puedo buscar un nuevo trabajo o puedo pretender hacer horas extras en mi trabajo donde estoy, porque lo que gano no me alcanza. De cualquiera de las dos maneras. ¿Por qué? Porque acá pareciera que un trabajo nuevo me resuelve el desempleo. Y en realidad, a veces un trabajo nuevo u horas nuevas de trabajo las toma alguien que ya está trabajando, con lo cual el que estaba desempleado sigue desempleado. Bueno, se entendió el ejemplo, muy fácil, muy simple. ¿Sí? Bueno, ahora volvemos para arriba, pues yo quería ver esto antes de ver la medición del INDEC. Le dejo para que lo lean ustedes el informe de mercado de trabajo de 4.1, es muy simple, tiene que ver con lo que acabamos de leer. Vamos a la infografía de la página 19. Primer trimestre de 2021. Ahora en los próximos días sale el segundo trimestre de 2021. ¿Sí? Y bueno, así que sepan que esto va cambiando conforme el INDEC va midiendo. Y va midiendo conforme pasa el tiempo. El INDEC mide en todo el país. Ahora lo que hace es tomar muestras, porque lo que hace es un procedimiento estadístico. ¿A dónde toma muestra? En 31 lugares, digamos, físicos que se llaman aglomerados urbanos. Entonces, lo que hace el INDEC es, de los 45,8 millones, esperen que yo lo voy a agrandar a esto porque no lo veo. Voy a agrandar la infografía un poco. De los 45,8 millones de población, a ver si puedo agrandarlo un poco más. 45,8 millones de la población total, que es la proyección a 2021, a este año, ¿sí? Parece que el año que viene se va a hacer el censo 2020, que no se pudo hacer por la pandemia, así que ahí se sabrá no lo proyectado, sino lo medido, estadísticamente medido. ¿Sí? Se estudia 28,8 millones de personas que están viviendo en 31 aglomerados urbanos, porque acá la medición va de norte a sur y de este a oeste, o sea, de La Quiaca a Ushuaia y de Mendoza a Misiones, todo el país hay que relevar. Bueno, entonces, de los 45,8 se releva 28,8, que viven en 31 aglomerados urbanos. En este caso, en esta medición que se hace, la PEA son personas con una ocupación o que sin tenerla la buscan activamente y están disponibles para trabajar, el 46,3%. Y la PEP, o la inactiva, que son personas que no tienen trabajo ni lo buscan activamente, el 53,7%. De esto, el 0,9 está disponible para trabajar y el 99,1 no está disponible para trabajar. En este caso de los inactivos o la PEP. En el caso de la PEA, eso nos da la tasa de actividad, ¿sí? Que es la PEA, sobre
el total de la población. Ahí tenemos la fórmula. Y al lado tenemos la tasa de desocupación, que es 10,2%. O sea, de los 45 millones de argentinos, estadísticamente, ¿sí?, vamos a tener un 10,2% de personas, o sea, 4.600.000 de personas que deberían de estar trabajando, pero no lo están. Por diferentes motivos, porque perdieron el trabajo, porque son desempleados voluntarios, porque son desempleados transitorios o friccionales, coyunturales o estructurales, por todos los motivos que vimos y que sintetizamos recién. Bueno, y así este gráfico ustedes lo van a mirar tranquilo, después es bastante interesante porque en una carilla nos da un panorama de todo lo que es el mercado de factores o el mercado de trabajo según la medición que ha hecho el INDEC últimamente, la última. Bueno, abajo de todos dice que hay un 71, hay un lápiz, hay un 71,8% de asalariados, de los cuales hay un 5,8% que tiene descuento jubilatorio y un 2,8%, no, perdón, 5,8 millones, que es un 67,6% que tiene descuento jubilatorio, y un 32,4%, que son 2,8 millones, que no tiene descuento jubilatorio. ¿Sí? O sea, un 67% de los asalariados que aporta al sistema y un 32,4% que no aporta al sistema. Bien. Otro gráfico de anillo que está, tenemos los subocupados, los sobreocupados, los ocupados plenos y los que no trabajaron en la última semana, de acuerdo a la medición que hizo el INDEC. Eso a la derecha. Y a la izquierda, ¿sí?, también tenemos los no asalariados por categoría ocupacional. O sea, yo no tengo un salario. ¿Por qué? Bueno, en un 86,5% porque trabajo por cuenta propia. En un 10,9% porque yo soy el patrón. Y en un 2,6% porque soy un trabajador familiar sin remuneración. Son la menor de los casos, la menor cantidad de casos, pero bueno, también forma parte de la estadística. Bueno, estos 31, vamos a la página 20, estos 31 aglomerados urbanos, ¿sí?, ahí va a dar evolución, primero, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021. ¿Sí? El renglón tasa de actividad del 47,1 pasó al 38,4, 42,3, 45 y ahora se ubica en 46,3. Vamos a la desocupación abierta, tercer renglón. Era 10,4, subió a 13,1, bajó a 11,7, bajó a 11 y ahora está en 10,2. ¿Sí? Bueno, y así tiene la evolución de estos guarismos para el año 2020 y el primer trimestre del 2021. Luego hay un gráfico, el gráfico 1, donde ahí está. Para los 31 aglomerados urbanos, o sea, para la muestra. Y ustedes saben que en estadística el resultado de la muestra se infiere para el total. Bueno, para la muestra hay una PEA de 13.337.000, ¿sí?, de los cuales hay 67,6 que son ocupados no demandantes ni disponibles. O sea, gente que está trabajando, que no quiere trabajar más, que no está buscando un nuevo empleo, que no quiere hacer horas extras, que está bien como está. ¿Sí? Ahora, hay un 16,5 más un 5,7 que son ocupados demandantes de empleo u ocupados no demandantes disponibles. ¿Qué es el ocupado demandante de empleo? El que está trabajando y está buscando hacer horas extra o un nuevo trabajo. Lo está buscando. ¿Sí? Lee los clasificados, como decían antes los viejos, del diario, a ver quién busca un empleado. O el ocupado no demandante disponible, que es una persona que está empleada, que podría trabajar alguna hora extra si se la ofrecen, pero no está buscando un nuevo trabajo. Entonces, acá va de un violeta clarito a un violeta oscuro. El clarito no es problema, y a medida que se va oscureciendo va siendo problema, porque hay ocupados que no demandan pero estarían disponibles, ocupados que son demandantes de nuevo empleo y están los desocupados, ¿sí?, que es el violeta oscuro, el 10,2%. ¿Sí? ¿Se entiende este gráfico de torta?
Bueno, perfecto. El gráfico siguiente ya lo vimos y vamos a la medición de la pobreza y la indigencia. Todo un tema. También no lo vamos a leer todo, vamos a reseñarlo. Nosotros vamos a distinguir acá dos conceptos. Lo que es... A ver, yo tengo la cámara apagada. La apago porque me parece que se me va a caer la señal. Ya me quedé asustado, entonces, pero bueno. Nosotros vamos a distinguir acá dos conceptos, que es la canasta básica alimentaria y la canasta básica total. Y decimos que aquel grupo familiar, aquella familia, o aquella persona, si es solo, que no llega a cubrir la canasta básica alimentaria, va a estar debajo de lo que es la línea de indigencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la línea de indigencia? Va a ser el grupo de personas que no llega a cubrir la canasta básica alimentaria. O sea, la que tiene problemas para alimentarse, que es la canasta básica. Luego hay otra medición que tiene que ver con la línea de pobreza, que si a esa canasta básica alimentaria yo le sumo los otros bienes y servicios no alimentarios, pero que también son necesarios, llego a la canasta básica total. Entonces yo tengo, el que no llega a la canasta básica total es pobre, pero si además no llega a la canasta básica alimentaria, ya directamente es indigente, que es un agravamiento de la pobreza. Entonces, yo tengo problemas alimentarios, no llego a cubrir la canasta alimentaria, soy indigente. Cubro la canasta alimentaria, pero no llego a cubrir la canasta básica total, soy pobre. Cubro la canasta básica total, ya soy no pobre, que no es ser rico, es ser no pobre. O sea, no tener problemas alimentarios, pero tampoco tengo problema para enviar a mis chicos a la escuela, tampoco tengo problema para vestirme, tampoco tengo problema para pagar el alquiler, tampoco tengo problema para pagar la luz, el gas, el teléfono, el celular, tampoco tengo problema para una serie de bienes y servicios que no son alimentarios, pero son necesarios para la vida en sociedad, en comunidad. ¿Se entiende? Bien. Vamos al material de cátedra. Página 22. Pobreza e indigencia. Bueno, es lo que acabo de decirles. Lo que me interesa es, el coeficiente de Engel. El coeficiente de Engel es una medida interesante porque me da la cuantía de qué porcentaje de mi ingreso necesito usar para alimentarme. A mayor porcentaje de mi ingreso que necesito para alimentarme, bueno, más alto el coeficiente. ¿Sí? Y a menor porcentaje de mi ingreso que necesito para alimentarme, más bajo. Vamos a suponer, yo tengo un ingreso de 100.000 pesos, de los cuales gasto 40.000 para alimentarme. Tengo un coeficiente de 0,4. ¿Sí? Yo tengo un ingreso de 100.000 pesos y gasto 20.000 para alimentarme. Tengo un coeficiente de un 0,2. Entonces, en cuanto más alto el coeficiente de Engel, más porcentaje de mi ingreso utilizo para alimentarme. O sea, la relación entre gasto alimentario respecto al gasto total es lo que me va a dar el coeficiente de Engel. O de Engel, como quieran. Bueno, y esto es importante porque cuando el INDEC publica el índice de precio al consumidor y se ve que la canasta alimentaria subió más que el resto, bueno, los que están con un coeficiente de Engel alto claramente tienen más dificultades. Por eso se dice que la inflación, y más la inflación núcleo, la inflación en lo que es la parte de alimentos, es mucho más nociva en las clases más bajas. O sea, si lo que más sube de precio son los alimentos y yo la mayoría de mi ingreso lo uso para alimentarme, estoy más complicado que otro que utiliza una lancha deportiva cuyo valor no se movió. Ahora, si los alimentos básicos suben a un porcentual mayor que la entrada al cine, y bueno, claramente esto perjudica más a aquel que tiene un coeficiente de Engel más alto.
aquel que utiliza más proporción de su ingreso para poder alimentarse. Por eso son cuestiones de análisis de coyuntura económica importantes esto. Ahora, bien, cuestión importantísima. ¿Cómo hace el INDEC para medir? Porque dice, bueno, a ver, ¿cómo determino cuánto es la canasta básica alimentaria? Porque yo tengo un grupo de gente como ustedes, alumnos, vamos a suponer que están en, no sé, edad promedio 26 años, por decir algo, no tengo idea. Habrá alguno que tiene 30 y pico, otro que tiene 22, otro que tiene, no sé, 24, no importa. Vamos a suponer que ustedes me da que en promedio tienen 26 años. Y bueno, en 26 años necesita determinada cantidad de nutrientes y proteínas. Y esto está en esta lista de alimentos. Y esta lista de alimentos tiene este valor en pesos, con lo cual ahí me da que la canasta básica alimentaria para ustedes es de X pesos. Ahora vamos a ver cuáles son los valores. Ahora bien, alguno de ustedes me va a decir, sí, está bien, pero yo tengo un bebé de 8 meses. Y otro me va a decir, sí, yo tengo un hijo de 18 años que va todos los días al gimnasio, no sabe lo que come. Y otro me va a decir, sí, pero en mi casa vive mi abuela que come re poquito, porque está todo el día sentada, está en la silla. Con lo cual, las necesidades nutricionales y la cantidad de alimento de un bebé, de una persona joven, de un anciano, no son las mismas. Entonces, ¿qué hace el INDEC? Establece una medida, que es como un patrón de medición, que se llama unidad equivalente. Dice, bueno, la unidad equivalente, esperen que no les quiero, es la que toma al hombre entre 30 y 45 años. El hombre que tiene entre 30 y 45 años se dice que es 1. Luego, un bebé va a ser 0,35. Y este joven que les digo que va al gimnasio todos los días, que tiene 19 años, es 1,02. Entonces, de esa manera, yo digo, bueno, este adulto, este hombre entre 30 y 45 años, o entre 30 y 60 años, porque el de 46 a 60 mide igual, vale 1, el resto, en función del sexo y la edad, va a cotizar más o va a cotizar menos cantidad de alimentos, va a requerir más o menos alimentos. De esa manera se establece un parámetro, es como un metro, que es lo que se llama el adulto equivalente. Hay un caso resuelto acá, fíjense en la página 23. Dice, un hogar tiene 5 miembros. Un ejemplo, vamos al anterior, que aplica lo que yo les acabo de contar. Página 22 al final, ejemplo 1. Una familia donde viven 3 personas. Una mujer de 35 años, el hijo de 18 y la madre de 61. Entonces, en la tabla que está en la página 23, vamos a ubicar que la mujer equivale a 0,77 de adulto equivalente. El hijo equivale a 1,02 de adulto equivalente y la madre equivale a 0,67 de adulto equivalente. Sumo los 3 y me da 2,46. Entonces, cuando vamos a evaluar la cantidad alimentaria que necesita esta familia con estos 3 miembros, lo que vamos a decir es que no requiere el equivalente a alimentar a 3 personas consideradas adulto equivalente, sino que va a ser 2,46, porque va a haber una señora que va a tener una menos cantidad y una abuela que va a tener una menos cantidad, pero un joven que está en 18 años, dije, 18 años que requiere un poco más de cantidad. ¿Cantidad de qué? De alimentos. ¿Respecto de qué? De una medida que es el 1 que se considera al adulto equivalente. Es como establecer, no sé, el dólar. Bueno, listo, todas las monedas cotizan de acuerdo al dólar. Listo, perfecto. El peso uruguayo, el brasileño, el argentino, el canadiense, todos cotizan de acuerdo al dólar. Bueno, acá todos cotizan de acuerdo al adulto equivalente, que es la tabla que está abajo. ¿Cómo se hace esta tabla? Bueno, lo hacen, por supuesto, no solo economistas, actuarios intervienen acá también, intervienen médicos, nutricionistas. Está bien, pero yo digo, esto es lo que debe ser, pero ¿es lo que es? ¿Qué quiero decir con esto? Yo digo que una persona tiene que alimentarse con tal y cual cosa, con, no sé, carnes, lácteos, pero después, ¿la gente come eso o come otra cosa?
Entonces lo que hace el INDEC es la ENGO, la Encuesta Nacional General de Hogares, y cada 10 años hace un relevamiento de cómo se está alimentando la población y actualiza los componentes de lo que denomina la canasta básica alimentaria. ¿Sí? Si ustedes van a la página 24, ahí tenemos que la ENGO, la última, que es la del año 96-97, seguramente esto lo van a actualizar, dice que de aceites y grasas, ¿sí?, un adulto equivalente consume 1.260 gramos, de azúcares y dulces 1.560 gramos, de bebidas y jugos 5.070 centímetros cúbicos. Y así tenemos carnes, cereales, condimentos, fruta, hortalizas, huevos, lácteos, legumbres, pan y tubérculos. Abajo está citada la fuente de lo que es el trabajo que hizo el INDEC. Bueno, ¿y cómo fue variando? ¿Cómo fue variando de acuerdo a qué? Básicamente de acuerdo a los usos y costumbres alimentarios. No sé, antes no se hablaba del celiaquismo, no se hablaba del vegetariano o del vegano. Hoy sí. No sé, en el año 1950 no existía, o si existía no se sabía lo que era el celiaquismo. Con lo cual, ese tipo de cuestiones, o el veganismo, el vegetariano, etcétera, que hoy día están a la orden del día, que vemos a diario, ¿qué ocurre? Van cambiando los usos y costumbres de la ingesta alimentaria, nutricional y proteica, y por ende va cambiando la canasta básica. ¿Sí? Entonces, esto es como la discusión del género, de si es chico, chica o chiques, si la Real Academia admite el chique o no, o si la Real Academia tiene que adaptarse a que la gente diga chique. Bueno, esto es lo mismo. ¿El INDEC le va a decir a la gente lo que tiene que comer, o el INDEC va a evaluar de acuerdo a lo que la gente está comiendo? El huevo o la gallina, es la misma discusión. Obviamente el INDEC lo que hace es armar encuestas nacional general de hogares, periódicamente capaz cada 20 años, y va actualizando en base a los usos y costumbres alimenticios o alimentarios esta canasta básica. Y esta canasta básica la plantea en torno a un adulto equivalente, y ese adulto equivalente me sirve para medir el resto. Ahora bien, esa canasta básica hay que llevarla a un valor en pesos, y para eso entra a medir el índice de precio al consumidor, que dice aceite y grasa, azúcar y dulce, bebida y jugo y carne, ¿cuánto vale? Pues yo puedo hablar de gramos, pero tengo que hablar en pesos, porque la gente utiliza como medida de cambio el peso. ¿Sí? Bien, ¿se entendió todo esto? Es complejo, es enredado, pero no tiene otra forma de hacerlo el INDEC. Lo hace de esta manera. La última encuesta nacional general de hogares que aparece aquí es del año 2004-2005, en la página 25. Ahí está. ¿Sí? Del 100% del consumo alimentario de la canasta total, digamos del gasto de una familia, el 38,4% es alimentos y bebidas, el 8,6% indumentaria y calzado, el 11,2% es vivienda, el 5,9% es equipamiento y funcionamiento del hogar. ¿Lo ven en la última columna? Hasta llegar a bienes y servicios varios, 6,4%, que ahí entra todo lo que no está en los renglones anteriores o en las filas anteriores. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Bueno, y debajo hay un poquito más amigable, con colores, cómo fue evolucionando. Fíjense, en azul vemos alimentos y bebidas nomás, porque lo demás ustedes lo pueden ver tranquilamente. En azul está lo que pasaba en el año 85. No sé, permítanme celeste, no es celeste, pero bueno, supónganse celeste, lo que pasaba en el 86, y en fucsia, digamos, colores difíciles me pueden decir, fucsia, no sé, bueno, bordó, fucsia, lo que pasa en el año 2004, 2005. Fíjense cómo, respecto del total del gasto de una familia, fue bajando de azul a celeste y de celeste a fucsia, digamos, el porcentual de alimentos y bebidas respecto del total del gasto de una familia. Y como, por ejemplo, fue subiendo en lo que es transporte y comunicaciones.
O sea, la familia hace 20 años gastaba más en alimentarse y ahí fue bajando. Y gastaba menos en transportarse y en comunicaciones y ahí fue subiendo. Lo mismo que esparcimiento también. Exactamente. Esparcimiento y cultura también fue subiendo. Exactamente. Bueno, se entiende, no es muy difícil. Bueno, la pobreza y la indigencia, también hay una infografía en la página 26, que lo dejo para que lo miren ustedes, es muy fácil. ¿Sí? Y vamos a la página 28, ahí tenemos pobreza e indigencia para el segundo semestre. O sea, el mercado de trabajo, o sea, el censo poblacional es cada 10 años. La pobreza y la indigencia se mide cada 6 meses. El índice de precio del consumidor se mide todos los meses. El mercado de trabajo son informes trimestrales, o sea, cada 3 meses. De acuerdo al indicador económico de coyuntura que sea, la medición abarca diferentes periodos. En este caso, lo último disponible que hay es el segundo semestre 2020. Donde ahí tenemos los dos gráficos de Toptas. Bueno, que resumen todo esto que estuvimos viendo. Bueno, después léanlo tranquilo, pero básicamente está ahí. Acuérdense, relación entre la PEA, la PEP y la población total. Clave. Otra clave es canasta básica total, canasta básica alimentaria y adulto equivalente. Aquí más arriba tienen reseñado en pesos los valores, los últimos, que ya están desactualizados, porque acá en Argentina de un mes para el otro lo que se habla de pesos se desactualiza. Fíjense, página 27. El porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza, 31,6%. Y en esto residen el 42% de las personas. O sea, el 42% de las personas viven en el 31,6% de los hogares. Porque claramente en un hogar vive más de una persona. Bueno, esos están por debajo de la línea de pobreza. Pero dentro de ese conjunto, el 7,8% de los hogares están por debajo de la línea de indigencia, que incluyen al 10,5% de las personas. Miren cuando se habla de más del 40% de pobres y más del 10% de indigentes, bueno, son estas mediciones. Y ahí habla de la cantidad de hogares relevados, ¿no? Segundo párrafo, el ingreso total familiar promedio de los hogares pobres fue de 29.567 pesos. Pero la canasta básica total llega a los 50.854 pesos. Entonces, entre el ingreso promedio de los hogares pobres y la canasta básica total, hay una brecha de un 41,9%. ¿Sí? El valor más alto de la serie por quinto semestre consecutivo. O sea que esto, lejos de solucionarse, se viene agravando conforme van pasando los semestres. Bueno, y así tiene una serie de... Cuando habla de PP, son puntos porcentuales. En la comparación, el siguiente párrafo. En la comparación interanual crecieron ambos indicadores. Los hogares pobres lo hicieron en 5,7 puntos porcentuales, PP. Después mírenlo tranquilo, pero acá pueden comparar este periodo respecto del anterior o este periodo respecto de igual periodo del año anterior. Entonces tenemos la interanual. ¿Sí? Ustedes han escuchado estos días que la inflación fue del 2,6, pero en el acumulado del año ya no me acuerdo cuánto es, 30 y pico por ciento. 30 y largo. Pero la interanual da más del 50. Bueno, últimos 12 meses acumulados, o el último mes respecto del anterior, o la sumatoria de enero a agosto. Bueno, todo esto está disponible en las estadísticas del informe del INDEC. Todo esto, ustedes chicos entran al INDEC y ahí tienen todos los informes. Cualquiera, con un clic en el ordenador, entra toda esta información. No hay nada secreto esto, está disponible para todo el mundo, para cualquiera. Y permanentemente porque está todo en la página. Bueno, Argentina y recursos humanos, es el último punto. No tiene nada difícil esto. Pueden leer ustedes tranquilos. ¿Sí? Es bastante simple.
Hay un último punto en la página 30, como para ir terminando. Radiografía de la educación argentina, en qué se avanzó y en qué se retrocedió en los últimos 20 años. Y acá distingue en 5 conceptos el material de cátedra, que es una publicación de Infobae, esto es una nota periodística. En el acceso a la educación, las trayectorias escolares, los docentes, la cantidad, los salarios, la capacitación, todo eso respecto de los docentes, la financiación del sistema educativo y la ley de financiamiento, o la ley la ley nacional de financiamiento educativo, está vigente, donde hay que aplicar mínimo un 6% del PBI al sistema educativo. Y el punto 5 de aprendizajes. La primera conclusión que arrojan los resultados de las pruebas estandarizadas es que la primaria de aprendizaje son más sólidos que en la secundaria. Bueno, esto también lo leen de ahí, ¿no? No es nada difícil. Técnicamente no tiene ninguna dificultad, es una nota periodística. Bueno, sí, básicamente son estos 5 puntos que ahora estoy viendo aquí. Aprendizaje es el último. Y las pruebas PISA, que ahora parece que, por lo que he escuchado, el Ministerio de Educación de Nación, pero ahora acaba de cambiar el ministro, así que no sé qué va a pasar, se había negado a las pruebas PISA. Bueno, yo creo que las pruebas PISA van a dar mal en muchos lugares del mundo, porque son estas pruebas de que, bueno, que propone la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, para medir cómo va marchando el sistema educativo. Pandemia de por medio, presencialidad, virtualidad y todo lo que sabemos que ha ocurrido en el sistema educativo con ustedes, nosotros en esta materia, con secundaria, con primaria, con inicial. Bueno, por supuesto que los resultados es de esperar que no hayan mejorado mucho, que hayan empeorado, pero bueno, no sé, es una decisión política si se hace o no la prueba PISA. La PISA mide la capacidad que tienen los estudiantes de usar lo que han aprendido, de transferir sus conocimientos y aplicarlos en nuevos contextos. Tiene la página 32. Escolares y no escolares, o sea, lo que el alumno aprende para usarlo en la escuela y fuera de la escuela. De este modo, la medición que hace PISA evalúa la transferencia de los saberes de los estudiantes a situaciones dentro o fuera del contexto escolar, y parte de la idea de que cada área requiere de desempeños que son fundamentales para una inserción plena en la vida social, cultural y económica. Bueno, y acá están las pruebas PISA, que es en la página 33, donde está Argentina en el ranking, que está por sobre República Dominicana, por sobre Panamá, sobre Perú, pero bueno, debajo de Chile, Uruguay, Costa Rica, México, Brasil y Colombia. El promedio da 487, nosotros estamos 402, estamos bajitos en lectura. En matemática estamos un poquito peor, promedio 489, estamos 379. En ciencia, promedio da 489, estamos 404. Bueno, 12:50. Yo les dije que una menos 10 teníamos que terminar. Bastante bien anduvimos. Bueno, no, yo tengo médico en realidad, un tratamiento médico y tengo que irme ahora a la una a aplicar una medicación. Pero me parece que lo más importante lo hemos visto, chicos. Si ustedes tienen alguna pregunta, bien, y si no, nos vemos el miércoles con la clase 5, que ya está disponible en el Classroom, ¿no? Al igual que el resto de las clases. ¿Qué me dicen? Escucho ofertas. A ver, Brian puede preguntar porque se animó a hablar. El resto, me parece que como no tiene voz, no se animó a leer, tampoco se va a animar a preguntar. Brian, bueno, nada, es un chiste, me preguntan mucho. Sí. Observando los gráficos, el tema de la educación, que se empezó a invertir mucho más ahora, sí. Y relacionado con las pruebas PISA, mira que se invierte plata en educación, uno invierte y no estamos mejorando. Pareciera que cuanto más se invierte, peores son los resultados. Por ahora. Terrible, ¿sí? Melissa, una buena apreciación.
El tema, perdón, profe, el tema es dónde se invierte, porque uno puede invertir en hacer escuelas y no invierte en mejorar la calidad de enseñanza de los profesores o de los maestros, y en todo caso las pruebas PISA van a seguir dando mal. Entonces puede haber mucha inversión, pero no se traduce en mejoramiento de las pruebas PISA. Claro. Está bien, o sea, ahí se llamaría la mejora en las condiciones de educabilidad. O sea, vos tenés mejores edificios, más modernos. Bueno, se entiende que eso mejoraría las condiciones de educabilidad, pero no garantiza que los resultados sean mejores. Es cierto, es así. O sea, por eso hay una teoría de que en los barrios más humildes, de algunos educadores, de algunos pedagogos, que en los barrios más humildes, los barrios más pobres, hay que hacer las mejores escuelas. O sea, hay que hacer la mayor inversión en infraestructura. Ahora, tener la mejor escuela no te garantiza tampoco tener la mejor calidad de enseñanza, porque también pasa, como decía Maximiliano, que hay que hacer un trabajo evidentemente con los docentes, que va más allá del ladrillo, del vidrio o el laboratorio que se pueda hacer en materia de infraestructura. Sí, es más estructural, creo yo, que edificios, e invertir uno en efectivo en sí de pagar una educación, ¿no? Exactamente. Bueno, léanlo tranquilo, todo esto no tiene mayores dificultades que las que hemos visto. Nos estaríamos viendo el miércoles, chicos. Y bueno, tengan un buen fin de semana, aprovechen de este sábado de sol. Gracias, profe, buen fin de semana. Miércoles. Gracias, profesor. Buen fin de semana. semana. Chao, buen fin de semana.